Solo tú eres santo. Dile ahí con tus palabras todo lo que Él es para ti. Solo tú eres digno. 3 veces santo, santo. Llena este lugar, Señor. Señor, ¿cómo no venir a dar, Señor, nuestras primicias? ¿Cómo no venir, Señor, a elevar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud a ti, oh Dios? Todos tenemos algo que agradecerte, Señor. Y estamos aquí, Señor, con un corazón humillado delante de ti, Señor. Reconociendo que tú eres nuestro único Dios. Y si estamos aquí es porque tú, Señor, nos das vida. Tú nos das fuerzas para caminar. Tú nos das ojos para mirar, Señor. Oídos para escuchar. Señor, gracias. Porque todos estamos aquí, Señor, completos. ¿Cómo no decirte, Señor, gracias, que hasta aquí tu misericordia está? Te exaltamos y hoy, Señor, te honramos. Y que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y el entendimiento de lo que tú eres y de lo que nosotros somos para ti, oh Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestras vidas hay días importantes, ¿verdad? Son días importantes, el día de nuestro cumpleaños. Es día importante el día que uno conoció al Señor. Es día importante el día que uno se casó. Es importante el día que uno murió o que alguien murió. Es un recordar de toda la vida un día, en todo. Recordamos, si tenemos hijos, de cada hijo, nunca nos olvidamos del día que nació. Hay fechas que vamos recordando y en Dios también hay fechas que recordamos. Un día nació, un día murió, un día resucitó. Y a veces uno quiere borrar de la palabra de Dios el día que el Señor dice de las primicias.
y uno puede encontrar cosas contrarias y a veces uno piensa y dice, acá dice una cosa y allá dice otra. Pero nosotros nos tenemos que abocar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla y hoy vamos a ver las primicias. Es un día importante para cada uno de nosotros. La iglesia debería estar llena, pero ya habrá entendimiento, ojalá antes que el Señor venga. La palabra de Dios, como leí en antes, dice, honra al Señor con tus bienes y con todo el fruto de tu tierra, de tus cosechas. Lo dice, ¿no? Y dar la primicia es una evidencia total de amor y de confianza a Dios. El Señor siempre ha comparado con la iglesia con el matrimonio y eso a mí me encanta, porque es la figura es tan exacta porque Dios es Dios. Y cuando dice la palabra de Dios y lo compara es porque en el matrimonio, cuando se casan con amor, por supuesto, porque hoy en día también hay pues matrimonios que es por obligación, porque por algo que sucedió, porque un hijo que viene, pero no, hablamos de la iglesia establecida, del matrimonio establecido por Dios, donde el amor de Dios desciende a las parejas y la dirección de Dios está. Entonces, cuando uno se casa, el esposo o la esposa quieren lo mejor, ¿verdad? Cuando uno cocina, la esposa se sirve primero y lo mejor, ¿verdad? Porque ama, le da al esposo lo mejor, ¿verdad? La presa más bonita, el primer plato, etc. El amor hace eso, la honra, el amor, ¿verdad? Hoy en día más bien las mujeres comen tanto, cuidado, estén sirviéndose primero. Cuidado, estén sirviéndose lo mejor. Entonces, hay una evidencia. Entonces, con el Señor lo compara porque también, si nosotros le amamos, entonces vamos a darle. Y hay personas que quieren borrar de la palabra de Dios las primicias y dicen eso era antes, pero hoy vamos a ver que no es antes y ahora. La palabra de Dios es toda para todos en todo tiempo. Muchas veces uno busca lo que le conviene, unas promesas, pero no ve las otras que el Señor está diciendo. Y en Éxodo, y hay algo tan grande acá, lo que el Señor dice, ¿no? En las semanas anteriores, primero quiero recordar, estamos hablando de algo, y en la palabra de Dios encontramos personas que han dado primicia, y en esta mañana va a haber algo grande. Si lo creen, va a haber algo grande, porque para el que lo cree y lo recibe es, ¿no? Entonces, en la palabra de Dios estábamos hablando de la viuda, ¿verdad? De una viuda que lo dio al profeta todo. Y la viuda que solo tenía una comida para ella y para su hijo y luego decía, y moriremos. Pero cuando viene el profeta, que Dios le manda a esa casa, y ella le dio todo lo que tenía. Entonces esa mujer le dio lo único. Le dio una primicia al profeta. ¿Y qué pasó con eso? En tiempo de escasez, no escaseó. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos va a probar muchas veces. Tú sabes que cada día andamos en una prueba de Dios y muchas veces no lo entendemos y nos enojamos porque Dios no me dio, Dios no me contestó, Dios me cambió los planes. No se olviden de que Dios cambia cuando Él quiere y mueve las cosas como Él quiere. Entonces, cuando uno camina en el camino del Señor, tiene que saber
que Dios le va a mover sus situaciones y a veces que no nos agrada. Son pruebas de Dios a ver cómo reaccionamos cada uno. Y acá le manda al profeta y la viuda no le negó, le dijo, es lo único que tengo, y le dice, hazme a mí primero, primicia. ¿Qué es primero? Es primicia. Dame a mí la primicia. Si la mujer, y lo repetimos el domingo pasado, antepasado, si la mujer no le daba la primicia, no hubiese desatado la bendición de Dios. La primicia desata la bendición de Dios. Lo hemos visto y ahí pues hay una obediencia y una confianza de saber. ¿Por qué le mandó Dios donde esa mujer? Porque conocía. Dios conoce el corazón. Entonces esta mañana Dios conoce tu corazón. Y le manda pues ahí y le da, ¿verdad? Nosotros vemos personas que han dado su primicia fuertemente y a veces nosotros no lo estamos entendiendo lo que es una primicia. Abraham, Dios le pidió la primicia. ¿Y Abraham qué hizo? Es lo único que tengo y no te puedo dar. Nosotros vemos en la palabra de Dios antes y después, porque muchas veces dice el Nuevo Testamento es el Nuevo, pero vemos en el Nuevo Testamento la mujer que lleva sus 2 únicas monedas que tenía y se lo da al Señor. Por eso empecé diciendo que la primicia es una evidencia total de amor y confianza en Dios. Lo que nos falta a todos. Un total amor y confianza a nuestro Señor. Abraham, Dios le pide y le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Ese pasaje es tan lindo que todos lo conocemos, pero a mí me gusta repetirlo. Si lo repitiera 1000 veces, lo vuelvo a repetir, porque le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham dice que, y le indica, y te vas a ir a tal sitio, a Moriah, y ahí lo vas a llevar, y ahí. Lo pide en sacrificio. Y Abraham, sabiendo que le está pidiendo a su hijo, no le niega, escúchenlo bien, no lo niega y agarra a su hijo y lo lleva al sacrificio, prepara su asno y lo prepara con sus criados, pone la leña, pone todo y se va a llevarlo de sacrificio. No le negó. Escúchenlo bien, no lo negó a su hijo y lo dio en sacrificio. ¿Quién podría dar su sacrificio de su hijo un día, siquiera uno? Abraham le creyó a Dios y fue y lo lleva al sacrificio. No negó. ¿Cuál es la consecuencia de no haberlo negado a su hijo? Va hasta ponerlo, pone las piedras, pone la leña, lo pone al muchacho, dice la palabra de Dios, y Abraham ya estaba con el hacha para sacrificarlo. Hoy en día, ¿qué va a sacrificar un hijo? Hemos cambiado tanto. ¿No? Ahora son los ídolos, son los hijos, no son lo que uno entrega a Dios de sacrificio, sino más bien uno es el ídolo que no lo quiere soltar. El tesorito, dice el hermano. No, entonces hemos cambiado, pero ¿sabes qué cosa desata el sacrificio que Abraham llevó? Desata la bendición para generación en generación.
Desata bendición de generación en generación. No se me duerman, porque esta mañana Dios va a desatar algo. El sacrificio que hizo Abraham desata una bendición de generación en generación. El sacrificio que tú hagas, no lo que te sobra, lo primero, va a desatar en tu generación una bendición. Lo puedo decir yo con autoridad de haber recibido bendición. Conté muchas veces lo que mis padres de lo que no tenían daban, todo. Conté alguna vez que encontré a mi padre sin, y hablo de mi padre no por hablar de mí, sino mi padre fue un siervo, entonces hablo del siervo, no como papá, como siervo. Conté alguna vez que le encontré sin cama. Y yo le pregunté, ¿y qué ha pasado con la cama? Se necesitaba para la construcción del templo y la di para que la vendan. Desata bendición. Lo que él hizo desató bendición para generaciones. Ya vamos a la tercera generación bendecida. Y uno dice, ¿por qué? Y a veces uno habla y dice, ¿y por qué? ¿Por qué le bendice? ¿Por qué? Porque hubo alguien que hizo sacrificio, aparte de su vida, sus cosas. Mi papá hacía venta de garaje, me acuerdo, de las 4 cosas que tenía. Y andaba, ¿para qué? Para la iglesia que están construyendo en Hunter, decía él. Hoy día digo, ¿por qué no me lo dio si son antigüedades? Era cosas que uno dice, a ese tiempo uno no lo entiende, pero ¿sabes cuándo lo entiende? Cuando pasa la bendición de generación en generación. Y eso no es, hoy le va bien porque es inteligente, no es inteligente, es bendición de generación en generación. Es la bendición, yo no sé quién quiere la bendición de Abraham. Sacrifica. Va a haber muchas cosas que hoy día, luego vamos a ir a las bendiciones. Nosotros vemos esa bendición que dio. Hay una mujer en la palabra de Dios que sacrifica. Eso es fuerte y eso quiero que lo reciban el que tiene que recibir hoy. Es algo que me ha sacudido, es algo que lo he leído 1000 veces, pero hoy me lo reveló el Dios. Así que es una revelación bien caliente. Ana le estaba pidiendo a Dios un hijo y clamaba, dice ella, que el profeta todavía pensó que estaba ebria. Y le dijo, digiere tu vino, porque esa mujer estaba clamando al Señor por un hijo. Pero lo más impresionante y lo que me sacudió fue que esta mujer lo dio de primicia antes que lo tenga. No lo entendieron, me parece, pero nadie se alegró. Alguien se tiene que alegrar. Yo no sé si alguien quiere entregar de primicia hoy antes de tener. No solo un hijo, puede ser un proyecto, un futuro, alguien que quiera entregarlo de primicia antes que lo tenga. Esta mujer le estaba pidiendo a Dios un hijo y esta mujer se lo entrega porque le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a traer al templo para dejarlo ahí. Único. Yo quiero decirte, hermano, que cuando tú sacrificas, y acá está hablando de único, mujer estéril, mujer que no podía tener hijo, y el Señor le da, y hoy en día seguramente que una mujer se lo cuida, y se lo idolatra a no más. Pero esta mujer es una enseñanza de la palabra de Dios tan grande que
ella le está pidiendo un hijo que es la primicia que le entrega al Señor antes de tener. Yo no sé quién quiere entregar una primicia antes de tener lo que tú le estás pidiendo al Señor. Ana se desprendió de su hijo y lo llevó al templo. ¿De qué edad? Cuando ya había dejado de mamar. Lo fue y lo dejó en el templo. Yo quiero decirles lo fuerte que es una mujer que no tenía hijo y le pide a Dios y le da, y antes, lo estoy repitiendo porque para mí es tremendo, antes que lo tenga, lo da de primicia. Antes que lo tenga, ni siquiera lo había engendrado, y le dice: Señor, yo te entrego tu hijo, este hijo. Y se lo entregó. ¿Y qué sucede después? ¿Quién fue su hijo? Y Samuel fue un hombre de bendición para bendecir generaciones hasta hoy. Porque está escrito, y todo lo que hizo Samuel es una enseñanza para cada uno de nosotros, es una bendición. Cuando tú le das a Dios la primicia, y no solo estoy hablando de dinero, de todo lo que tú le das al Señor primero, Dios va a bendecir y tu primicia va a ser de bendición. Es para decir, pues, wow, le entregó antes. ¿Están ahí? Las primicias con honra, con entendimiento, con amor a Dios, es grande. Nosotros estamos años de años creyéndole al Señor y dando este día de primicias a Dios. Y creo que hasta hoy todos podemos decir: Dios nos ayudó. Dios nos da las promesas que están en su palabra. Y hoy yo quiero decir tantas promesas que hay, pero yo quiero decirte primero, si tú quieres darle y entregar al Señor esa primicia antes de tenerla. ¿Alguien está esperando algo? ¿Alguien está esperando algo? Yo quiero orar por ustedes. Por ustedes, los dos. Yo sé que quieren entregar de primicia al Señor, ¿no? Cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo me gozo, yo lloro, yo salto, porque para mí la palabra de Dios es verdad, porque la vivo. Y las cosas que dicen la palabra de Dios son verdad. Y si yo dije a ellos que pasen, es cuando Dios me da esta revelación de Ana, que dio la primicia antes que lo tenga. Se me presentaron los dos
en mi mente. Y yo sentía que ellos van a presentar su primicia al Señor. Y en esta mañana preséntelo ahora, preséntelo con una oración. Los dos oren, entreguen. Fuerte, fuerte. Creo que tú nos has dado, y aunque lo veamos tardar, y aunque aún nos pongas en el desierto, Padre amado, y aunque se seque, Padre Santo, creemos, Señor, en que tú lo harás. Quiero aún gozarme en tu presencia, Padre, aún en la y te entrego, Señor, aún sin verlo. Te entrego, Padre amado, esa generación, Padre. Esa generación, Señor, que tú prometiste, Padre Santo. Y yo creo que tú lo darás porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Padre. Te entrego, Señor, lo pongo en sacrificio tuyo, Padre Santo, para que hagas conforme a tu voluntad y a tu propósito. Te lo entrego como un siervo, una sierva, Señor, que te servirá, Señor, hasta en los últimos días de su vida, Padre amado. Que será una bendición para las generaciones, Padre amado. Un Samuel, Padre Santo, que bendecirá, Padre amado. Te lo entrego, Señor, y confío en ti, Padre amado. Desde el momento en que tú hablaste a mi corazón, confío en ti, Señor, en que tú harás y harás esta tierra fértil, Padre amado. Darás fertilidad, Señor, a este matrimonio, Padre amado, porque mi casa y yo te serviremos, Padre Santo. Te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias por lo bueno que eres, porque tú no te olvidas. Porque aún sin merecerlo, Señor, estás pendiente y eres misericordioso con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aún en el desierto veo tu mano, Señor, obrando en nosotros, Señor. Y esperamos tus tiempos, Padre amado, con paciencia, Señor. Porque aun cuando desmayamos, tú eres quien nos levanta, Padre amado. Eres tú, Señor, el que consuela nuestras lágrimas, nuestro corazón. Eres, Señor, el que consuela nuestros sueños y los guardas. Gracias te doy, Padre amado. Padre Santo, en esta mañana, Padre, agradecerte, Señor, por lo bueno que eres y recibiendo, pues, Señor, tu palabra, Padre Santo, y como dice, Señor, entregando antes de, Señor, en esta mañana venimos, Señor, delante de tu presencia y te lo entregamos, Padre Santo. Te lo entregamos, Señor, desde antes, Padre Santo, y como lo hizo Ana, Padre bendito, y confiamos, Señor, en ti, confiamos ciegamente en ti. Sabemos que tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso, eres nuestro Padre y tu fidelidad, Señor, es a los cielos, Señor. Confiamos, Señor, en ello, Padre Santo. Te lo entrego, bendito Rey, y Padre Santo, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te pido, Dios, que así como tu palabra lo dice y lo dijo el profeta, concede, Señor, concede el pedido de su corazón y se active, Señor, la matriz, se active los lomos y su matriz en el nombre poderoso de Jesús. El poder del Espíritu Sí, Señor. Santo descienda sobre ustedes en esa entrega de esa primicia. Sí, Señor, Señor. el Señor es fiel, el Señor será fiel. Aleluya. El Señor nunca olvida las primicias ni las ofrendas que sus hijos traen. Te doy Aleluya. gracias, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ah,
Ana vio a Samuel antes de tenerlo. Que el Señor haga descender esa honra, amor y confianza a cada corazón. Tú levantaste la mano. Tú quieres entregar. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y se volvieron a su casa en Ramá. Alcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de él. Quiero servirle a mi Señor. Por eso que estoy acá presente. Y quiero darle, cuando estoy débil. Ayer no podía ponerme de pie todo el día y la mañana. Tuve fuerzas para servir. Quiero fuerzas para servirle, como lo serví antes de nada. Sí, Señor. Sí, Señor, te entrego con todo mi corazón las fuerzas. Quiero servirte a ti por gratitud, por amor, por tu misericordia. Quiero servirte, Señor. Quiero honrarte. Tú has dicho, Señor, yo he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Nunca, nunca. El año pasado tú me decías, nunca he visto a justo desamparado. Y verdad, es verdad tu palabra. Ahora puedo decirte que es verdad tu palabra. Sí, Señor, es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le dé las fuerzas. Y justo su primicia es ese cuerpo sin fuerzas. Pero empieza a servir al Señor sin fuerzas nuevamente, para que el Señor te dé esas fuerzas. Esa es la primicia, entregarle lo que no tienes. De acuerdo a lo que nosotros de acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Vienen las promesas de Dios a lo que son las primicias, y la palabra de Dios lo dice acá en Éxodo, lo dice en Proverbios. Cuando en Proverbios leemos honra con tus bienes y con las primicias de tus cosechas, nosotros podemos ver aquí en Proverbios 3:9, pero en Proverbios 3:10 comienza a dar la promesa: serán llenos tus graneros, llenos. Y nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios, serán llenos. Y lo vamos a leer completo el pasaje, porque la palabra de Dios es verdad. A mí me da tristeza cuando escucho y cuando a veces leo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y acá lo dice el 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos. Y viene la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor da bendición material y da bendición espiritual. Nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios en Éxodo 23. Y solamente hemos tomado dos personajes de la palabra de Dios, pero hay mucho. Hay mucho.
hay también un Jacob, que muchas veces uno habla como el engañador, pero yo estoy segura que su mamá lo estaba dando de primicia porque sabía lo que era darle al Señor esa primicia. Y nosotros vemos pues toda una bendición en Jacob, que de él sale todas las tribus de Israel. Éxodo 23. Ahora esto es tremendo y recíbanlo, porque muchas veces es bien fácil dar la primicia cuando uno le está sobrando, cuando uno tiene un buen ingreso. Puede ser más fácil que cuando uno no tiene. Por eso yo mencioné de las dos blancas que dio. Esa mujer dio lo único que tenía. A veces uno tiene bastante y cuando tenemos bastante no damos. O si damos ya es más fácil porque uno tiene. Pero lo difícil viene acá y cuando Dios les pidió las primicias al pueblo de Israel. Yo quiero que presten bastante atención. ¿Cuándo pidió las primicias? Eso nos va a enseñar y nos va a sacudir. En Éxodo 23 es pues el tiempo cuando el pueblo estaba en el desierto. En el desierto, ¿qué tenían? Por eso les decía, cuando uno tiene es más fácil dar. Pero el dar cuando uno no tiene, o darle algo de valor al Señor que tú lo tienes, que de mucho valor, es difícil. ¿Cuánto más difícil es dar al Señor mientras que estás en el desierto? Cuando uno está pasando un desierto, que quiere decir un tiempo difícil, un tiempo de prueba, muchas veces hasta uno retrocede, uno se aparta de Dios, uno le reclama a Dios, uno le está emplazando muchas veces a Dios. Nosotros somos bien reclamones como humanos y le paramos reclamando. Pero hay algo acá tremendo porque la primera vez que Dios les habla al pueblo de Israel fue en el tiempo del desierto y les dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Desierto, aflicción, tiempos de aflicción, tiempos de que estaban reclamando, ¿verdad? Estaban reclamando porque puro maná, ¿cuándo nos das carne? Estaban reclamando que hiciéramos cebollas que había en Egipto. No había cebollas para aderezar su comida, ni para hacer su ceviche, no había cebolla. Ellos estaban queriendo las cosas que habían dejado, estaban en tiempos de aflicción y Dios les dice, las primicias traerás a la casa de Jehová. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, me lo vas a traer primero. Y Dios les está enseñando primero. No, y eso es increíble, de que les dijo en el desierto las primicias. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos quiere decir que Él quiere ser primero en toda circunstancia.
No solo en las circunstancias donde Dios te ha bendecido y todo lo tienes, sino Él quiere ser primero, mucho más en los tiempos difíciles, mucho más en el desierto, mucho más cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes mal, cuando te sientes desechado, cuando te sientes despreciado. Más trae tu primicia al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios les dijo ahí en el desierto? Y viene una promesa grande y les dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué efecto trae la primicia? Protección. La seguridad que Dios manda al ángel delante de ti para que te guarde donde quiera que tú vayas. Por eso es que en el Salmo dice, yo bendeciré tu entrada, tu salida, y ahora y para siempre. Hay mucha promesa de Dios en la palabra, pero hay un antes de la promesa. Hay un antes, y ese antes es que Dios sea primero en todo. Vienen las promesas del Señor aquí, como lo que ya hemos visto, que no te va a faltar porque va a llenar tus graneros, va a llenar tu casa, en tu casa no va a faltar. Y acá nosotros podemos ver, no va a faltar en tu casa, vemos acá que va a haber protección donde quiera que tú estés, donde quiera que vayas, por el camino que tú andes, va a estar la mano de Dios extendida sobre ti. Dice la palabra de Dios que Él va a bendecir tu pan, tus aguas, va a quitar enfermedades de en medio de ti. Mire lo importante que es dar lo primero al Señor. Lo primero. Y muchas veces no le damos de lo que le corresponde. A mí nunca me gusta hablar de los diezmos, pero hermanos, el diezmo es tan importante a la protección. De ahí viene ofrenda, viene primicia, viene muchas cosas que la palabra de Dios nos habla. Y viene esa protección a la enfermedad, porque Él va a quitar la enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Si tú crees, di amén. Esterilidad no solo va a ser del vientre. Y yo completaré el número de tus días. O sea, no vas a morir antes de donde Dios lo ha determinado. A veces uno dice, uno muere joven y dice, no, es que Dios era voluntad de Dios porque Él sabía. No, acá dice que va a completar. Entonces quiere decir que Dios ha determinado, lo dice la palabra, de vivir ¿hasta cuánto? 120 años. La desobediencia hace que nosotros terminemos antes nuestros días, porque la palabra de Dios lo dice. Y yo completaré el número de tus días. Completaré. ¿Qué cosa es completaré? Va a completar el número de tus días cuando nosotros lo ponemos a Él primero. Hay tantas cosas que uno quisiera hablar aquí.
Dios quiere ser el primero en toda circunstancia. Cuando nosotros llegamos a entender y a recibir la palabra, siempre le vamos a dar lo primero. Que el Señor se revele en tu vida con ser Él el primero. No solo de boca, de hecho. Entonces, cuando nosotros lo ponemos primero, aún en las circunstancias difíciles, aún en tiempos de prueba, sabemos que después viene un milagro. Lo dice la palabra, ¿verdad? El ángel. Y vienen pues las promesas de Dios, que viene la protección. Por eso dice el Salmo 121 que Él va a bendecir la salida, la entrada, que el Señor te protegerá ahora y para siempre, ¿verdad? Dice que viene, que el Señor va a guiarnos, va a ordenar. Cuando nosotros somos obedientes a Dios y lo ponemos primero, dice el Salmo 37, 23, por Jehová son ordenados tus pasos. Qué precioso, ¿verdad? El Señor nos va a dar provisión. El Señor está hablando de bendición de alimentos. Nos está hablando de protección de enfermedades. ¿Por qué lo está diciendo? No tendrás enfermedades en Éxodo, hemos leído. No habrá esterilidad. O sea, va a haber multiplicación. Y si lo creemos y creemos en el Señor, este año va a ser un año, estamos en un año bien difícil. Y si ustedes pueden ver, hay muertes, hay infartos a montones. Pero hay una promesa del Señor cuando tú eres fiel. Hay una promesa de que no va a haber enfermedad y nuestros días los va a completar. Entonces tenemos que tener entendimiento que no va a haber enfermedad. Entonces nosotros vamos a creer que en tiempo difícil, tiempo de prueba, año 24, tiempo de prueba, tiempo difícil, porque lo estamos viendo, tiempo de prueba y tiempo difícil. Si tú no te apartas de Dios y eres fiel, entonces este año Dios lo convierte en un año de multiplicación, un año de larga vida, un año de lo sobrenatural de Dios y una bendición generacional. Alabado sea Dios. Entonces nos vamos a ir a Mateo. A Mateo 6, para terminar. Todo lo que hemos leído, todo está, ¿cómo puedo decir?, comprobado. Y establecido en el Nuevo Testamento. Para todas las personas que, ninguna de acá por supuesto, que hablan y dicen que eso era antes, todo lo que he compartido con ustedes está en un solo versículo. Acá en Mateo 6, (33). Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo lo que les he compartido en varios pasajes, está resumido por nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir todo lo que está escrito por los profetas. Y está escrito en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplirlo. Entonces nosotros acá vemos qué primicia tenemos que dar cada día a Dios. Hay una primicia, porque decir buscad primeramente es una primicia. Si nuestra primicia es buscar el reino de Dios y su justicia, todas las promesas que hemos estado leyendo y todas las que están escritas en la palabra de Dios serán hechas. Porque buscar el reino de Dios y su justicia es buscar a Dios con toda su enseñanza y ser obedientes a la palabra de Dios en todo lo que dice. Por eso es la necesidad de leer la palabra de Dios. Muchas veces no equivoquemos con que nosotros vamos a estar un rato aquí, vamos a cantar, vamos a saltar y después nos vamos y nos olvidamos toda la semana. Eso no es. La primicia a Dios es que cada día tú le des lo primero a Dios, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar cómo voy a vivir hoy, cómo debo vivir cada día, cómo voy a obedecerle a Dios para que todo lo demás, toda la promesa de Dios que está escrita en la palabra, sea una realidad en tu vida. Y tú tengas esas promesas de Dios, de que va a haber sanidad de tu cuerpo, tus rodillas se van a afirmar, tus huesos se van a renovar, vas a tener la provisión en tu casa, no va a faltar. No vas a necesitar de estar endeudado, sino más bien vas a tener para prestar, y todo lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Entonces, todas, dice, todas, no dice algunas. Cuando tú estás dándole la primicia al Señor en todo, en buscar el reino de Dios y su justicia, el Señor está diciendo todas las cosas os serán añadidas. No hay añadidura cuando solamente tu boca habla diciendo, ay, sí, yo lo amo a Dios. Ay, sí, Diosito es tan bueno. Ay, Él me ama. No es eso. Es obedecer la palabra de Dios, es conocer la palabra de Dios, es buscar a Dios, buscar su palabra, saber lo que Dios nos está enseñando, a caminar en ese camino justo de Dios. Estamos en este año 24, año difícil. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia, vendrá la multiplicación, vendrá la provisión, vendrá la sanidad y se cumple el Salmo 91. ¿Cuántas amenazas vemos en el internet? De que vendrán cosas peores, pero están escritas en la palabra. No solo de los que hablan en el internet, sino leamos la palabra. Pero nosotros no tengamos miedo, sino más bien busquemos a Dios, que Él nos da la confianza, la paz, para que cada día nosotros vivamos confiados, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que la palabra se va a cumplir, que Él, por eso lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que busca primeramente el reino de Dios.
y su justicia. El que habita en Él, entonces va a vivir confiado. Y aunque veamos lo que suceda el 2024, sabemos que a mí Dios me ha prometido lo que dice aquí cuando yo lo busco, cuando yo le doy la primicia a Él. Entonces, hermanos, está escrito, está dicho que todo luego se cumple, que tú le pides a Dios y te dará. Tú buscas a Dios y lo hallarás. Que tú lo llamas y Él te abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Todo está escrito y comprobado y ¿cómo puedo decir? Sellado por nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios resumida en los años que Jesús enseñó acá en la tierra y nos dejó toda su enseñanza. Él lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Y nosotros tenemos que saber bien ese versículo, porque eso es la trampa a los que vivimos buscando a Dios en santidad. La pregunta es, ¿tú crees en la gracia o en la ley? Te dicen. Es la trampa, por eso como cristianos debemos de saber la respuesta. La respuesta es, Jesús vino, no a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Porque Él nos está enseñando que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es el camino justo, es la palabra de Dios, cómo debo vivir, toda la enseñanza. Eso debo caminar, en ella debo caminar para que me vaya bien. Y hermanos, yo les comparto la palabra porque estamos en estos tiempos que tenemos la necesidad urgente de que Dios sea primero, bajo toda circunstancia, estemos en prueba, estemos en abundancia, estemos en escasez, nosotros estemos de la mano de Dios. Amén. Y en este día, yo quiero decirles, hermanos, que toda esa promesa será para cada uno de ustedes cuando lo buscan. Serán llenas sus casas, no habrá escasez, no habrá escasez, no habrá enfermedad, no habrá peligro, sino el Señor enviará su ángel para cuidarte en todos tus caminos. Que Dios los bendiga en este día, y si nosotros ponemos esa mesa de productos que están ahí, es una forma de decirle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y nosotros estamos en un lugar y vivimos en un lugar donde hay todo. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Todo produce, todo hay. Nosotros nunca hemos comprado productos congelados, ¿verdad? Díganme si Dios no nos bendice y cómo no darle gracias a Dios. Esta mesa es como un agradecimiento a Dios, y yo mandé a traer agua hace un rato porque nosotros vivimos en tiempos por ejemplo, de lluvia, nos faltó el agua, ¿y qué hacemos? Pero ve cómo Dios nos bendice. Yo siempre digo, 3 lluvias en Arequipa se llenó la represa para todo el año. Será un pueblo tan bendecido. ¿Y cómo no darle gracias a Dios? Esta mesa está puesta como para darle gracias a Dios. Tenemos toda clase de productos, todos los productos los tenemos, todo al alcance de nuestra economía, hay para todo. Estamos en un tiempo tan bueno. ¿Cómo no darle gracias a Dios de todo lo que tenemos? Tenemos que pensar, hermanos, en darle gracias a Dios cada día de todo lo que tenemos, y nunca decir, y aprovecho la oportunidad de decir, nunca decir no me gusta. Estamos en tiempos de decirle gracias al Señor en todo.
en todo. A mí me da ganas de llorar cuando veo personas que dicen no me gusta, porque hay lugares donde Dios mío quisieran tener siquiera un poquito de lo que nosotros tenemos. Hay lugares que aún los misioneros están comiendo barro, porque algo tiene que llenar su estómago. Y nosotros tenemos abundancia de pan. Tenemos abundancia, ¿por qué despreciar? No despreciemos nada. Todo lo que, como dice la palabra de Dios, y hay promesa para el que sirve a Dios, y acá hablo a los que sirven a Dios también. Y creo que todos servimos a Dios en este lugar. Hay promesa de Dios cuando Dios dice. Cuando Dios dice. Gracias. Cuando Dios envía. Y esa es otra promesa grande. Yo sé que acá la mayoría servimos a Dios.